Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que quieras? Muchas dudas, muchas preguntas. Sí, bueno, estupendo. Es decir, de la duda sale siempre algo se saca. Ya, de todos modos, eso. Aprovechen, pregunten ahora, pregunten en tutorías y si la tienen ya concreta, pues la pueden formular. Es verdad, hay otro cambio en el plan docente, de nuevo, estas son cosas, nos ponemos malos, y entonces Javier vuelve otra vez bueno, como era la intención inicial, Javier vuelve a la asignatura y probablemente esta misma semana esté con nosotros en la parte práctica. Seguramente yo vaya también para que se vaya introduciendo. Entonces estamos con el Love Functions, que entiendo que tengan dudas, porque es como un salto cualitativo, es decir, introducir las funciones introduce una complejidad importante y como hemos visto un poquito en la clase anterior, pero dices, uy, ¿esto cómo se hace? ¿No? Es decir, que realmente es un reto y es lo que hace ya más potente a un lenguaje. Entonces vámonos al Lab Functions, vamos a recordar un poco lo que habíamos dicho y ver lo que podemos avanzar, pero uno de los objetivos, bueno, yo creo que incluso, a ver, lo hago grande, no se acaba de marchar no, y si lo hago menos pequeño. Pero eso es lo que queríamos era introducir las funciones. Recuerdo brevemente la semántica. Las funciones abren ámbito, de manera que esta X de aquí no es la misma que la X de allá. Las expresiones, básicamente esta es la sintaxis de una función, la palabra fun seguida de la lista de parámetros que os hemos dicho, 0 o 1, ya está, ¿de acuerdo? Para no olvidarlo. Y entre llamitas la expresión. Entonces, el último valor evaluado es el valor retornado por la función. Es la semántica por defecto. Y de resto, nada más. Es decir, que de resto, igual, solo que en la llamada, pues eso es como siempre, escribes el nombre de la función y el argumento y distinguimos entre parámetros, ¿qué es esto? Esto es un parámetro, ¿de acuerdo? Lo decíamos ayer, esto es un argumento, ¿de acuerdo? Los argumentos son en la llamada. Y esa era la sintaxis que habíamos. Entonces, esta es la forma en la que lo tenemos que introducir en el programa anterior, es decir, que tenemos que detectar los ámbitos. Entonces, en el ejemplo anterior hay un ámbito global en el cual estaba una X, la función, que es un identificador global, y la B, que estaba un poco más abajo. Y luego, lo mismo a nivel de la función, es decir, que en la función, pues eso, como teníamos una variable X local, tenemos que detectarla y declararla. Vale, entonces, ayer no, mentira, el último día de clase, el miércoles, estábamos hablando de cómo lo introducíamos a nivel de sintaxis y si se acuerdan, básicamente a nivel de sintaxis y de análisis léxico, a nivel de sintaxis son dos reglas, es decir, hay una regla para definir las funciones y una regla para las llamadas. Eso era lo que habíamos hecho. Entonces vamos a repasar las reglas y cómo se tratan. La de las funciones es bastante trivial y no tiene mucho problema. Es decir, que ya hemos dicho cuál es la sintaxis de la función. Dijimos, vamos a empezar por la palabra fun. Bueno, ya eso nos lo encargamos en el analizador léxico cada vez que veamos. Ahora fun es una palabra reservada, ¿de acuerdo? Y la metemos en el array de palabras reservadas. Y entonces, como cuando se ve un identificador, si es una palabra reservada, se devuelve, pues no hay problema con eso. ¿Se entiende? Y entonces viene fun, viene un paréntesis, viene o bien el identificador, que es el parámetro, o vacío, ¿de acuerdo? Id or empty es trivial, que es vacío o es id. Y lo que sí hacemos es que ya
como acción semántica, si es vacío, el atributo asociado es el array vacío. Y si no, construimos ya el arbolito del identificador y ahí te va. Y es el array. ¿De acuerdo? Eso es cuanto a build. O sea que ya aquí va a quedar chulo. Y luego llavita abrir, llavita cerrar. Y ahora lo que tenemos es que tener un nuevo builder que es build function expression, que no tiene mucho misterio. Es decir, build control F, build function. Es irse un poco al ¿cómo se llama? Al EST Explorer y ver cómo es una función. Pero vamos, tenemos función expression, de acuerdo, como son anónimas e identificadores null. Los parámetros ya los hemos montado bien, ya está el arbolito de parámetros montado. Y ya sabemos que en una función hay un atributo body que es del tipo block statement, que a su vez tiene el body que sí que es el array de statements, ¿no? O sea que es lo del body al que ya estamos acostumbrados. Y dentro del body, realmente nuestras funciones solo tienen una statement, ¿no? Una expresión, porque como solo usamos comas, se considera la misma expresión, con lo cual es una sola. Y nos vale meter un return para que ya devuelva la última. ¿Se ve? Y eso es lo que hacemos aquí, metiendo una sola sentencia return con el expression. Y luego los atributos no es un generador, no es una función async, que es una función normal, vulgar y corriente. ¿Hasta ahí bien? Todo esto más o menos le echamos un vistazo el otro día. El más complicado era la llamada, y la llamada creo que no la llegué a terminar de explicar del todo, así que vamos a ver si ahora la acabamos. Pero en las llamadas, básicamente, bueno, en su forma simple ya lo iremos liando esto. Pero en su forma simple, una llamada es un identificador y un montón de paréntesis después del identificador. Es decir, que la llamada va a ser funciones F, pues fd4. Pero, claro, fd4 puede retornar una función y entonces la función retornada se la podemos aplicar así. Y eso puede retornar una función que a lo mejor no recibe argumentos y luego. De manera que se nos pueden montar bollos, expresiones como esta. ¿Vale? Y entonces queríamos recoger ese tipo de expresividad. Y por eso decíamos, una llamada función es un id, y luego hemos intentado resumir la abstracción, es decir, aquí es un identificador y luego viene un apply. El apply es la lista esa de paréntesis, chaca, chaca, paréntesis, 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 paréntesis. De manera que el apply lo definimos aquí. Y decimos, pues puede ser vacía, sí, en cuyo caso es un identificador y ya no hay llamada, ¿vale? Es el identificador que teníamos antes, de toda la vida. O aparece en paréntesis. Pues si aparece en paréntesis, entonces tenemos que hacer la regla recursiva, la hemos hecho recursiva por la derecha. Podemos decir, pueden venir vacíos o pueden venir con una expresión en medio. ¿Se entiende? Y fíjense que las acciones semánticas son triviales. Si es vacío, eres el array vacío. Si eres una llamada sin argumentos, eres un array con un null, ¿de acuerdo? Y es decir, como es recursiva, te concateno con todo lo que había antes. ¿Vale? Y lo mismo con la expresión apply. ¿Hasta aquí bien? Entonces, vamos a coger y hacerle el árbol, aunque yo creo que se lo habíamos hecho ya en clase el otro día, pero por lo menos brevemente vamos a hacerlo. El árbol, por ejemplo, para que no se líe tanto, de 4 o 5 y ya está, porque no sea un árbol tan largo. Pero como tenemos que construir, porque al final nosotros lo que queremos construir es un AST, Sprima compatible, es decir, que queremos construir un árbol JavaScript, ¿no? Y entonces, este de 2 de 3, ¿no? Lo habíamos dicho, de 2 de 3. ¿Se ve bien? ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería la regla? La regla es id apply. Luego la expresión es id y un apply. ¿De acuerdo? ¿Vale? El id este es el que, ¿no? Este es
el valor del id, el value del id, del name, del id es f. Y apply, que es apply, ahora para que yo haga eso, tiene que ir a la regla del paréntesis esta, de la tercera, ¿no? Está claro. Entonces, aquí ahora hay paréntesis expresión, que esta expresión hace el número, que es el 2, ¿no? ¿Se ve? Y bueno, pero esto es expresión apply, porque es recursiva por la derecha, con lo cual tengo que hacer otra vez expresión, que es el número, que es el 3. ¿Estamos? Y claro, pues, bueno, expresión apply, es recursiva por la derecha. Y esta A, ¿qué hace? ¿De acuerdo? Porque una de las posibilidades es irse a vacío. Irse a vacío aquí. ¿Vale? En cuyo caso. Y entonces ahora lo que quiero es que me hagan las cuentas para que veamos cómo se monta el array y cómo se monta toda la estructura, ¿no? Y entonces, fíjense que la primera que se puede computar es esta, en cierto modo, porque vas de las hojas hacia la raíz. Esta es vacío. Esta expresión es en esta expresión es 3, aquí, ¿de acuerdo? Bueno, mentira. Aquí ya, no sé ni siquiera cómo era la regla, a ver cómo era la expresión es n, pues es un Bill Cal expression complex Bill literal n, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Montamos el árbol del 3, ¿de acuerdo? Montamos el árbol del 3, no lo voy a dibujar porque no tal. Montamos el árbol del 3. Y entonces, aquí, ya se puede computar. Y fíjense que la regla que se aplicaría sería esta de aquí, $e.concat $apply, pero $apply, aquí el valor del atributo es vacío. Lo que estoy concatenando es el árbol del literal n, ¿de acuerdo? No sé cómo ponerlo, pero es con call expression, con el complex, etc. Complex expression voy a hacer de aquí de 3 para... Ustedes me entienden, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces, claro, concatenado con una regla así, es un complex expression de 3. ¿Estamos? Fíjense que lo mismo pasa aquí. Aquí se montaría un árbol que es el complex expression de 2. Y por la misma razón aquí se va a montar el complex expression de 2. El árbol del complex expression de 3. Esto va a ser lo que queda ahí como atributo de esa A. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Y entonces ahora hemos hecho E es id A, ¿vale? O sea que no es el caso trivial de que el array de la derecha es vacío, es de longitud 0. Si fuera de longitud 0, esto sería simplemente un identificador. Pero ahora tenemos que aplicar esta construcción, que es móntame el árbol, me tienes que montar el árbol para que sea el árbol JavaScript, el árbol, el HTTP de f de 2 de 3. Y aquí lo que tenemos son el árbol del 2 y el árbol del 3. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Entonces, tenemos que meter esta función, build identifier or calls, y eso, pues, el sitio adecuado es en build AST. Esta. Entonces, la estrategia, bueno, la estrategia casi que la podríamos, porque ¿cómo tiene que ser el árbol? Bueno, primero hay una parte trivial, que es esta de aquí. Si calls.length, fíjense que el primer argumento es el identifier y el otro argumento es el array, calls, ¿de acuerdo? Si calls length es 0, es return ID, porque es el ID. ¿Se ve? No hay nada que hacer. Simpático, lo que teníamos ya antes. Ahora, el follón se nos monta cuando hay array, porque tenemos que montar todo el árbol. Y fíjense
¿Cómo tenemos que montar el árbol? El árbol tiene el árbol de 2 y el árbol de 3. Tengo en el array. Y luego, por otro lado, tengo el identifier, que es la función f. ¿De acuerdo? Luego, de cierto modo, lo que tengo que hacer es montar el árbol del 2. ¿De acuerdo? Montar el árbol del 2 de la llamada con la llamada a la función, es decir, que sería algo así, un call expression, que no es un call expression, ¿de acuerdo? Pero donde el calling, ya sabemos que en un call expression hay un calling y un arguments, ¿no? Y entonces, en este caso, ¿quién es el calling? El identifier f, ¿no? Entonces, empezando, digamos, para el f de 2, el identifier f. Así que tenemos que ir para poder construir el valor semántico asociado a esta E, tenemos que ir construyendo este árbol. Y dices, bueno, pues aquí es el identificador y el apply sería el árbol, el calling en el bloque. Lo decimos así, ¿no? ¿Se ve? Pero ese no es el árbol que tengo que montar, eso es solo parte del árbol, porque es f de 2 sobre 3. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que montar un nuevo call expression. ¿Lo ven? Este es el punto delicado, o sea que, atención. ¿Vale? Aquí nos podemos despistar. ¿Cómo hay que montar el árbol para que salga el árbol de verdad? ¿Esto qué es? ¿Están siguiendo? Fíjense que lo que tengo que hacer es montar un árbol por encima de este. Y este es el calling, es un árbol call expression. Porque claro, ¿cómo se lee f de 2 y f de 3? Haz la llamada f de 2. Eso te dará una función, ¿no? Y a eso lo llamas sobre 3. ¿Se ve? Luego lo que tengo que montar es un nuevo call expression, un nuevo AST call expression, que tiene como hijo calling este árbol. Y cuyo args es el args es el calling de 3, el complex, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? Luego, en realidad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recorrer el array e ir montando arbolitos, y el siguiente es mi padre, y el siguiente es mi padre, y el siguiente es mi padre. ¿Ves? De manera que ahora ya entendemos este código que está aquí. Es decir, si no hay llamadas, tranquilo que esto es un identificador y se acabó. Pero si calls tiene una length, y pueden haber varios, entonces lo que tenemos que hacer es recorrer el array calls, que es un array, es un bosque, es un bosque de árboles, ¿no? Y entonces tú dices, construimos un árbol del tipo call expression, en el que el calling es el nodo anterior, el identificador en este caso, ¿de acuerdo? El nodo anterior, ¿vale? Porque aquí vemos nodo igual ahí, y arguments es el AST que estoy visitando. Y ahora digo nodo igual a parent, nodo igual a parent, de manera que estoy haciendo esto que acabo de hacer. Nodo igual a parent, nodo igual a parent, nodo igual a parent. ¿Se ve? ¿Se entendió? Porque este es un puntillo delicado. Y ahora ya tenemos montado un AST para la llamada. De manera que esto de aquí nos deja el árbol adecuado. ¿Sí? Luego con esto resolvemos parte del problema. Solo estamos resolviendo la parte de que estamos construyendo un árbol bien para las llamadas y para las funciones. Pero bueno, eso ya en cierto modo es lo que permite que funcionen, en cierto modo, traducciones como esta. Es decir, que ahora ya cuando tengo una llamada, ¿de acuerdo? Como aquí, $f complex 4 o no, por aquí había un ejemplo más complicado con esta función, ¿no? En este caso la función retorna una función, la función sum retorna una función, y sum de 4 lo que hace es sumar 4, cuando se le aplica sobre el 5 da 9, y eso es
eso hace que efectivamente eso se traduzca bien. Se monta el complex de 4, se monta el zoom sobre el complex de 4 y luego el árbol del zoom del complex del 4, el árbol del zoom del complex de 4 es el coli del call expression y el argument es el complex de 5. Ay, a ver si lo logro. Vale. ¿Se ve? Con esto hemos resuelto esta parte. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O están perdidos? ¿Estamos bien? Vale. Otro invento o otro problema que tenemos gordo es el problema de los ámbitos. Tenemos que detectar que en el ejemplo anterior, n, por ejemplo, es una variable local a la fun, mientras que sum es una variable global y que r es una variable global, por ejemplo. Pero si hubiéramos además otras variables locales dentro de esta función anónima, dentro de sum, habría que también hacerlo bien. ¿Y se acuerdan del análisis de ámbito? Cómo lo habíamos montado, era muy facilito porque solo teníamos un ámbito, era el ámbito global. Pero ahora ya tenemos funciones que se anidan dentro de funciones, que se anidan dentro de funciones. Y entonces tenemos que hacer un poquito más complejo el análisis de ámbito. Vamos allá, vamos con el análisis de ámbito. Entonces, para hacer el análisis de ámbito, volvemos a Transpile, ¿no? El Transpile que era el compilador, en cierto modo la estructura del compilador, o sea que la estructura del compilador es fácil, se lee bien ahí al fondo, se lee el fichero, tengo la cadena en input, hago el parsing, con lo cual en AST lo que tengo es el Raster Syntax Tree. Si hubieran errores léxicos o sintácticos, aquí cantamos los errores, ¿de acuerdo? Y ahora hacíamos el análisis de dependencias, que era simplemente ver qué funciones de soporte utiliza, ¿vale? No vamos a entrar en eso, porque eso es exactamente igual que lo que era antes. Y luego tenemos que hacer el análisis de ámbito, con lo cual vamos a transformar el AST, ¿de acuerdo? Igual que el análisis de dependencias. Y por último, bueno, si hubiéramos más fases, aquí podríamos hacer el custom folding, hacer todas las optimizaciones que quieran. Pero bueno, ahora no viene al caso. Entonces ya generamos el código y nos quedamos tranquilos. Pero ahí es donde interviene el scope analysis, ¿no? Después del análisis de dependencias. Y entonces vámonos al scope analysis, que en este caso está en una librería que llamamos scope, ¿de acuerdo? Vale, la llamamos scope, naturalmente. Y entonces vámonos al código de scope. Vale. Bueno, que de hecho tiene las dos, tiene el código de dependencias y el código de análisis están en ese fichero. Y entonces vamos al scope analysis. Por supuesto, está claro, o debería estar claro, que lo que vamos a hacer es una visita del árbol, ¿de acuerdo? Para ir detectando dónde se abren nuevos ámbitos. ¿Y dónde se abren nuevos ámbitos? En las funciones. O sea que tiene que haber un visit. Dentro del visit tiene que haber un visit function, sí o sí, ¿de acuerdo? Aparte de que se abre un ámbito ya nada más que entrar por el rollo del ámbito global, ¿no? Pero eso está claro. Entonces, como con los ámbitos vamos a tener, en cierto modo, es una clase, porque los ámbitos se crean, se destruyen, se tienen variables en el ámbito, etcétera, etcétera. Lo que hemos hecho es aislar un poco la clase en un ficherito aparte, scope class, ¿vale? Que scope class lo que va a tener es las, a ver si lo tengo cargado, sí, aquí. Lo que va a tener es la clase scope, ¿vale? Y aquí pues vamos a definir el constructor y tendremos métodos para añadir un nuevo identificador,
para decir si es usado, si existe en el ámbito o no existe en el ámbito, etc. ¿Vale? Y también tendremos una función lookup muy importante para saber si la variable ha sido declarada en este ámbito o en uno de los ámbitos padres, ancestros del ámbito, ¿no? De los que lo engloban. ¿Vale? Entonces, vamos a ello. Por supuesto, cargamos la clase y lo primero que hacemos es definir el ámbito global. Porque nada más que por arrancar el programa ya estamos en el ámbito global y entonces creamos una variable scope que va a ser, scope es una variable que vamos a utilizar como ámbito actual y cuando estemos dentro de una función, scope va a ser el ámbito de la función que estamos analizando. Cuando estamos en el global, ahora como empezamos, scope es el scope global. De manera que empezamos haciendo un new scope null que crea un objeto del tipo scope. Este es el constructor. Y fíjense que en realidad los ámbitos tienen también una estructura de jerarquía, de árbol, ¿vale? Es el árbol de ámbitos, porque en realidad se crean en las funciones y una función anida a otra función, de manera que todo scope tiene un scope padre, ¿vale? Y al final el scope padre de todos es el global, y bueno, el global hereda de null porque no tiene padre, o tiene como padre null, perdón. De manera que el constructor primero se recibe el padre y se establece la relación con el padre y luego, claro, necesitamos un poco lo mismo que teníamos antes, es decir, cuando lo hicimos con el global teníamos un conjunto para ver cuáles estaban inicializadas, ahí íbamos guardando las que estaban inicializadas, las que estaban usadas y luego var declarators, que era el array, ¿se acuerdan? En el que íbamos montando todos los árboles, montábamos el bosque de declaraciones, de manera que ahí teníamos todos los árboles en let. Let A, let $A, let $B, let $C. ¿De acuerdo? Vale, o sea que estos son los atributos más o menos que necesitamos para el scope. Y luego, como hemos dicho, los métodos que vayamos a necesitar. De manera que creamos el ámbito global, ¿vale? Si se acuerdan, esto viene heredado también de DAST, era un objeto que tenía AST como realmente el árbol, o sea que el árbol está en realmente DAST. Casi que me arrepiento de cuando empecé con este código hacerlo así. Pero bueno, esto lo habíamos visto ya en prácticas anteriores. Y ahora vamos al asunto. El asunto es que tenemos que visitar el árbol y ir buscando por las funciones, ¿vale? Luego tenemos que ir visitando las funciones y luego como nuestra semántica fue que en nuestro lenguaje declarar una función es simplemente asignarla, si una variable se asigna, eso ya es un let para nosotros, lo diríamos en términos de JavaScript, pues también tenemos que visitar las asignaciones. Y luego como queremos también detectar los usos, queremos ver donde quiera que aparezca un identificador, si aparece o no aparece. ¿Vale? O sea que estos son los tres tipos de nodos que tenemos que dar. Las funciones porque crean ámbitos. Las assignments porque declaran. Y los identifiers porque indican uso. Vámonos primero con las funciones porque crean ámbito. Vamos a cerrar aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. No cabe. Sí, sí cabe. Y entonces, si estamos en una función, tenemos que crear un nuevo ámbito. Luego, eso es lo que hacemos. Primero, como siempre, que hacemos un visit, abreviamos el nodo. Si ya sabemos que lo que nos dan es un pseudo nodo, yo quiero ver el nodo del IST. Luego tenemos el nodo del IST en la línea 33. Y luego inmediatamente decimos, hay un nuevo scope. ¿Vale? Y creamos un objeto. New scope. Fíjense que el padre de scope es el actual scope, el actual valor de scope, y cambio
el scope actual, porque scope, dije, va a apuntar siempre al ámbito que estoy analizando. Y ahora estoy en una nueva función y voy a analizar esta función. Por lo tanto, scope es este nuevo scope. Y lo que pasa es que su padre es el anterior valor de scope. ¿Sí? Fíjense que los parámetros, como nos llegan aquí, estamos en tiempo de compilación, estamos en tiempo de tal, y params es un array de ESTs, ¿de acuerdo? Es un array de ESTs, de after syntax trees. De manera que en el atributo node.params tenemos el array de ESTs, y luego guardamos en params. Pero estos ESTs no los tenemos que construir, ya fueron construidos, ¿de acuerdo? Cuando se hizo el análisis de params. Por lo tanto, no tengo que preocuparme por ellos. Lo que sí tengo que decir es, todo parámetro es una variable local de un cierto modo, por lo tanto está ya inicializado. Fíjense que los parámetros de una función son en cierto modo como una asignación, entre comillas, porque si eres parámetro, vas a ser inicializado. ¿Cuándo? Cuando el argumento se te sea pasado, cuando la función se ha llamado. ¿Sí? Luego, digamos que por eso llamo al método, a los objetos scopeless, un método setInitializer, que le pasas un identificador y dices, al conjunto de initializers, este ha sido declarado. ¿De acuerdo? Para luego no tenemos que cantar error porque aparezca un parámetro. Los parámetros son correctos, están inicializados, no dan lugar a error. ¿De acuerdo? Pero setInitializer yo creo que no vale la pena ni comentarlo, pero setInitializer simplemente lo mete en el conjunto de inicializados. ¿De acuerdo? Disinitializer al name. ¿Sí? De manera que evitamos los errores con los parámetros, porque los parámetros los consideramos declarados, y ahora decimos, recorremos todo nuestro árbol de la función. Fíjense que después de la línea 41, en la línea 42, ya han sido visitado todo el cuerpo de la función. ¿Se ve? Todo el cuerpo de la función ha sido visitado. O sea que ya sabemos quién ha sido inicializado dentro de la función y quién no ha sido inicializado dentro de la función. Por razones recursivas e inductivas. Por lo tanto, a estas alturas, ya toda variable inicializada habrá entrado. Toda variable inicializada habrá entrado en el scope. Ya en el conjunto de scope tendremos todas las variables inicializadas y todas las usadas. ¿Me siguen? Estamos razonando por inducción, por recursividad. Por tanto, en este momento ya sí que scope puede tener una length, porque hubieran variables inicializadas, etc. Bueno, es scope.length, perdón. Vámonos a eso, porque es un objeto. ¿Vale? Defino scope.length como mediante un accessor. Esto es una cosa que tú puedes hacer en JavaScript. Tú puedes poner como propiedades computadas, no sé si lo conoces. Pero en vez de ser es un método realmente, pero lo utilizo como una property. Y obtienes un atributo length, pero tu length es la longitud del array del bosque de árboles de declaración LED. Porque ya ha sido montado. Hemos recursivamente, y cada vez que veamos una variable, montamos el LED, montamos el árbol. ¿Vale? Esa es la idea. Cada vez que hagamos una variable, tú estás inicializada, vete al conjunto de inicializadas y además te monto un árbol length. ¿Vale? De manera que con este get length lo que hace es que realmente length del scope es la length del var declarators. Luego lo que estamos diciendo es si hay variables que declararán, Dios, es el momento de declararlas en esta función. ¿Vale? ¿Y cómo las declaramos? Pues sabemos dónde está el cuerpo de la función, en node.body.body. ¿Sí? ¿Y qué es un array? ¿Y qué tengo que hacer? Insertar por el principio los LED. ¿Vale? Luego eso es lo que hacemos. Node.body.body, unshift, métete por el principio
¿Quién? Scope, y ya, por supuesto, ya para simplificar las cosas, en la clase Scope metemos un build declaration, un método build declaration que coge el array y ¡ras! Mete me produce el arbolito que quiero. ¿De acuerdo? El arbolito build declaration. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? Vamos a ver build declaration ya que está ahí, pero bueno, no sé, porque quizás habría que ver los arbolitos individuales antes de... Pero digamos que en scope.class tengo el build declaration, que a su vez en realidad confía en un método de puesta en un método de puesta en el ASBuild, que es build variable declarations, y que recibe el array. Fíjense que var declarators es un atributo del objeto scope. Yo te paso el bosque y tú construyeme el let $A, $B, $C, $D. De manera que habría que irse al fichero del ASTbuild, pero bueno, vamos a no perder el hilo en los detalles y sigamos con la visión general. De manera que una vez que hemos visitado todo el cuerpo de la función con este distraverse, lo que hacemos es insertar todas las declaraciones si las hubiera. Pero claro, ya hemos terminado, en cierto modo, estamos terminando. Entonces, estamos terminando con la función, claro. Entonces, lo que decimos es, mira, vamos a ponerle a este nodo un atributo scope que sea el scope que ya he computado. Por si realmente en nuestro ejemplo no tiene ninguna importancia, pero a lo mejor en futuras fases, futuras transformaciones del árbol, te interesa saber mantener toda la información de los scopes, ya que nos lo hemos pegado el currito de trabajar, vamos a no perder esa información, la guardamos en el nodo. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace este node scope igual scope. Y ahora simplemente vamos a cantar errores. Ya tenemos un método en la clase scope class que dice not declared message, que básicamente lo que hace es buscar por los que han sido usados. Hace la diferencia, es el mismo código prácticamente que teníamos. Hace la diferencia entre los que han sido usados y los que han sido declarados. Hay gente usada que no ha sido declarada, pues momento de sacar un error, ¿vale? Y eso es lo que hace not declared message. Not declared message, vamos, se basa en not declared, hago la diferencia y miro si hay no declarados, y si no hay declarados incluso preparo un mensajito más o menos razonable de la variable dólar tal, la variable, incluso se le quita el dólar, lo ven este replace, se le quita el dólar porque, claro, en el árbol la variable C aparece como dólar C, pero tú no quieres darle un mensaje de error al usuario de tu lenguaje diciendo la variable dólar C no ha sido declarada. ¿Qué variable dólar C? Yo nunca le hablé de la variable dólar C, ¿de acuerdo? Entonces le quitamos el dólar para que el mensaje diga la variable C no fue declarada. ¿Vale? Y eso es lo que hace este replay. Quita el dólar C. Volvemos a por donde íbamos. Y claro, ahora el scope actual, como ya he terminado con la función, no es el scope actual, es el scope del padre. Voy a visitar a mi padre, luego ya esta función no es la función activa. ¿Sí? Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? Esto es con respecto a las visitas a las funciones. Fíjense que cuando visitábamos la función, en este distraverse visitábamos el cuerpo de la función y claro, se van a ejecutar cosas como el visit assignment expression y el visit identifier. ¿De acuerdo? Vamos a ver el visit assignment expression, que son las declaraciones. Fíjense que cuando se haga una visita de un assignment expression es porque estaremos dentro de una función o del cuerpo global, pero en definitiva es una asignación que está en un ámbito siempre. Y que scope, que
razonamiento es que scope contiene el ámbito actual. La variable scope contiene el ámbito de análisis. Entonces, nada, es lo mismo. Es decir, si estoy en un assignment expression, miro el disco izquierdo. El disco izquierdo debería de ser un identifier. A las alturas que está el lenguaje, casi lo único que puede ser. Otra cosa es que más adelante puedan aparecer cosas raras en el lado izquierdo de una asignación, como A sub I sub Z, ¿de acuerdo? Pero por ahora son identifiers. Pero bueno, en cualquier caso comprobamos que es un identifier, obtenemos el identifier que está en el del left name y decimos, si tú ya no has sido declarado, porque esta no es la primera asignación, es tu segunda asignación, ¿de acuerdo? Entonces, pues no, esta no es la declaración solo. La primera, si es la primera vez, entonces, y no eres una dependencia, no eres print, ¿de acuerdo? Eres un identifier, pero no eres el print, no eres el factorial, o una de las cosas que tal. Entonces, eres declarado. Y entonces llamamos scope add name. Y scope add name hace las dos cosas, porque fíjense que tenemos que hacer dos cosas. Una es decir, ha sido inicializado. Lo metemos en el conjunto y decimos, ha sido inicializado. ¿De acuerdo? Los conjuntos tienen el método add para añadir un elemento al conjunto, pero también tenemos que construir el árbol. Tenemos que construir el árbol let $a. ¿De acuerdo? Y entonces build variable declarator con el build identifier $a. ¿Estamos? De manera que ahora hemos declarado, y nada, bit.traverse, pues, si se quiere. Bueno, sí, incluso aquí habría algo que atravesar, porque fíjense que la asignación es un operador asociativo a derechos y podría ser A igual B igual C igual 4. ¿De acuerdo? Con lo cual el árbol puede ser más complicado de lo que están pensando. Están pensando en A igual 4, igual que yo, supongo, pero no, puede ser A igual B igual C igual 4, que es mucho más complicado. ¿Vale? Y luego Visit Identifier, pues merece menos mención porque es simplemente Visit Identifier. Si el identifier aparece en el programa, es que el identifier is being used. Y entonces simplemente lo ponemos como utilizado. Siempre que efectivamente sea un identificador de los del usuario, es un dólar algo, empieza por dólar. Aquí lo que estamos es comprobando que es del usuario, que no es un print, ¿de acuerdo? Que no es una dependencia, pues entonces es usado. ¿Hasta aquí bien? Luego, con esto, tenemos los visits. Tenemos los tres visits, el de la función, el del assignment y el tal. Y claro, si ya estoy aquí, fíjense que si ya estoy aquí, ya estoy fuera del visit, ¿dónde estoy? La línea 77. A ver, no se ve todo. Scope análisis, aquí empieza. ¿De acuerdo? Si estoy en la línea 77, ¿en qué ámbito estoy? ¿Eh? En el global, claro. No estoy visitando una función, estoy en el cuerpo tal, pero en el ámbito global tengo que hacer lo mismo. Si alguien fue usado y no declarado, pues te canto, o algo así. O alguien fue usado, tengo que poner los LEDs, ¿de acuerdo? O sea que tengo que poner los LEDs en el principal. Le guardo el atributo, de nuevo, ahora es el atributo global, ámbito de todo el programa, y canto los mensajes de error. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, con esto ya resolvemos la otra parte, que es eso, que aquí aparezca let $sum R, o que no se proteste por el parámetro X, porque lo habíamos metido como declarado. ¿De acuerdo? Esto creo que ya lo habíamos hablado.
Del encadenamiento de llamadas hemos hablado. Se piden comentarios con el hashtag, pero esto es trivial, es simplemente ir al analizador léxico. Yo lo tenía cargado ahí. Y añadir que siempre que veas un almohadillado seguido de cualesquiera caracteres, el punto ya saben que casa con cualquier carácter menos el retorno de carro, luego se va a parar en el retorno del carro. Bueno, aprovecho ya que estoy en esto. Algunos de ustedes cuando en el ejercicio del examen ponían aquí un /n, no hay que poner ese /n, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Primero, porque el /n es un espacio en blanco y ya será absorbido por este si lo hubiera. Y segundo, si ponen un /n, obligan a que el comentario siempre vaya terminado por un final de línea. Y hay una situación en la cual el comentario puede no ir, que es si ponen un comentario al final del fichero. ¿De acuerdo? Y entonces en ese caso fallará la expresión regular y te dará un error. O sea que no es buena idea poner un /n al final. Otra cosa que se pide en esta práctica es que añadan los operadores lógicos. ¿De acuerdo? O sea que añadan el AND, el OR, el NOT, etc. Y claro, si añadimos los valores lógicos, parece lógico también poner el true y el false. Bueno. Y esto ya empieza a complicar la cosa porque ahora ya tenemos tres tipos. Tenemos el tipo complejo, el tipo número complejo, el tipo función, que además es un tipo muy variado porque puede ser función que no recibe argumentos y devuelve un complejo, o función que no recibe argumentos y devuelve una función que recibe argumentos y que devuelve un complejo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea que ya se nos lía, ¿no? Y ahora metemos otro tipo más, que es el tipo lógico. Claro, una vez que metemos el tipo lógico, de nuevo, cada vez que se mete un tipo y se meten operaciones, porque los tipos en definitiva, al final, es decidir que aparecen nuevas operaciones, está el cómo se evalúan esas operaciones y cómo se combinan. Y una cosa que se hace siempre con las operaciones lógicas en los lenguajes más o menos habituales es que la evaluación de las operaciones lógicas se hace en circuito corto, en short circuit. ¿Lo conocen el circuito corto o short circuit? Unos sí, otros no. ¿No? Pues es una cosa realmente importante saber que las operaciones lógicas en la mayor parte de los lenguajes se hacen en short circuit. Y es que lo de short circuit lo que significa es esto, que cuando tú escribes B and C, eso es, cualquier intérprete lo que va a hacer es evaluar B, la condición lógica B. Y si B es falsa, no hace nada más. Nunca evalúa C. ¿Se dan cuenta? Nunca se evalúa C. Mientras que C es evaluado si B es true. Por eso se llama circuito corto, porque es no evalúes lo que no te hace falta para obtener el valor lógico. Lo mismo ocurre con un OR. Con un OR, si ves true, nunca se evaluará C. Porque ya el OR es true. Luego no me pego el trabajo de evaluar el C. ¿Sí? Luego, un B OR C es lo mismo. De hecho, un B OR C es un if del else. Igual que, bueno, es un if, ¿vale? Igual que el AND, implica un if. Porque el C solo se va a evaluar si el B es true. Luego, es lo mismo decir, esto no es lo mismo. Enseguida volveré a que no es lo mismo, pero un B and C es lo mismo que escribir if B then C.
¿Sí? Con la diferencia de que un if nunca devuelve. Un if es una sentencia, por ejemplo, en JavaScript y no devuelve valor, mientras que un BANC sí devuelve valor. De hecho, esto es así, tan conocido por los programadores que algunos programadores, en una época yo me acuerdo, que casi no programaba con un if-else, sino decía BANC or D. Y no necesitas un if-else prácticamente para programar. Hay programadores que están tan locos que hacen esas cosas. ¿De acuerdo? De hecho, si por ejemplo, esto, B AND OR D, es lo mismo que if B, then if C, nada, else D. ¿De acuerdo? Fíjense que, sí, vamos aquí. Y a ver si lo tenía aquí, por ejemplo, este. Fíjense este fragmento de código escrito en nuestro lenguaje de la calculadora. ¿Qué hace? ¿Qué hace ese código? Imprime el factorial de 4, efectivamente. Aparte de porque la función se llama fact. Porque dice, fact es una función, ya tenemos la función, recibe un parámetro n, y dice, si n es 0, yo soy 1, retorno un 1. ¿Se dan cuenta? Porque es n igual a 0 and 1. Luego, el 1 solo se computará si n es igual a 0. Si n no es igual a 0, entonces pasa a evaluar el OR, porque es un OR y estamos en circuito corto y este resultó ser falso. ¿Se dan cuenta? Luego, como este es falso, dice, no, ahora el valor es n por fact de n-1 y como nuestras funciones son recursivas y podemos hacer recursión, eso da. ¿Se ven? De manera que si yo cojo este programa y lo compilo con nuestro Jobin, ¿cómo se llama? Test data inputs, y este se llama test recursive, test recursive.calc, ¿de acuerdo? Me da la traducción, por supuesto, que es n equals complex 0, etcétera, etcétera, toda la gaita con los ORs, ¿vale? Y si yo lo ejecuto le hago un pipe a node, ¿de acuerdo? Me da el complejo 24 con 0 en la parte imaginaria. ¿Sí? Luego, resulta que ya tenemos if-elses. En cuanto metemos las operaciones lógicas con una semántica de circuito corto, ya tenemos if-elses. Tenemos funciones y tenemos if-elses. ¿Vale? Luego, en cierto modo, ya casi que nuestro lenguaje es un lenguaje universal, porque se sabe que con recursividad, es una teoría matemática, con recursividad y if-elses puedes hacerlo todo. ¿De acuerdo? Puedes hacer un bucle while con recursividad y if-elses. Bien. Ahora, tenemos un problema, ¿no? NASA tenemos un problema y el problema es, bueno, sí, ¿cómo se traducen? Realmente la traducción de la parte lógica no, y la introducción de la parte lógica es trivial. Vamos a cerrar aquí, vamos al JSON, ¿dónde está el grama JSON? Pero bueno, sí, no, tan trivial no. Trivial, ustedes me van a perdonar, yo abuso del trivial, sobre todo después de 40 años o no sé cuántos años. ¿Cuál es la precedencia de los ORs y las... ¿Cómo? Sí, pero ese es un problema, sí. Decidir si el AND y el OR, uno es más prioritario que el otro, ¿de acuerdo? Vale. Podemos decidir el AND vale más que el OR, por ahí el OR es como una suma y el AND. Pero además, ¿qué es más potente? ¿Una suma o un AND? O un OR. Una suma.
sea que los AND y los ORs tienen que estar por encima de las sumas y las veces. ¿De acuerdo? Tienen que ser más débiles. ¿Y qué es más potente? ¿Un igual o un AND? Un AND. Claro, claro. La mayor parte de nosotros, si viera una expresión como esta, de A igual a B, AND C más 2, en paréntesis aquí, lo interpretaría como que la suma tiene más prioridad, ¿de acuerdo? Y esto tiene más prioridad que el igual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que colocarlo en el sitio adecuado. Y eso significa que hay que poner aquí yo, por ejemplo, no he optado por poner el AND con mayor prioridad que el, pero no tiene ningún problema, o sea, para abajo y tal, y en definitiva es una cuestión de diseño y tú puedes decir, bueno, pues realmente los programadores en ese tipo de operadores exóticos a veces no están muy seguros y irán a los paréntesis. ¿De acuerdo? Pero fíjense que hay que ponerlo por debajo de la coma y el igual y por encima de los otros, de los flojos, de los menos, más, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego en cuanto a las reglas son triviales, expresión, es expresión, or expresión. Y realmente no hay mucho que hacer, es decir, salvo que el árbol en vez de expresión es logical expression, porque aparece, no sé, lógica. Por supuesto, también tenemos que poner el true y el false, lo cual significa ir al lexer y ahora poner que true y false son palabras reservadas. ¿Vale? Pero no hay mayor problema. ¿Hasta aquí bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entienden? Bueno, pues lo que les iba a decir ahora es que una vez que has metido valores lógicos, funciones, y tenía ya los complejos, empiezas a tener unos cuantos tipos. Y en cuanto empiezas a tener unos cuantos tipos, tienes otro problema, que es cómo se combinan esos tipos. Y empieza el problema de la comprobación de tipos. Es decir, ¿puedo sumar un entero con un booleano? ¿O un complejo con un booleano? ¿Puedo sumar una función con un complejo? ¿Puedo multiplicar un booleano por una función? ¿Debo de dar error o no debo de dar error? Tenemos que tomar decisiones de diseño. Y esas decisiones de diseño dependen un poco del lenguaje. El lenguaje va a ser un lenguaje dinámico porque está más orientado al estilo JavaScript, etcétera. Pero digamos que hay dos tipos de lenguajes, ¿no? Que son los estáticos, los lenguajes estáticos, más, Rust, etcétera, que son fuertemente tipeados y que quieren cantar el error antes de que el programa se ejecute, ¿vale? Y eso significa que tendríamos que hacer una fase más después de la de ámbito, que es la de type checking, ¿de acuerdo? En realidad, el problema existe tanto en los lenguajes dinámicos como en los lenguajes estáticos, en el sentido de que en un lenguaje dinámico lo único que pasa es que tienes que tomar esas decisiones y esas decisiones se toman en runtime, se toman en el intérprete. Pero al final hay que decidir si puedes sumar una función con un número. O sea, type checking es el proceso de verificar y aplicar las reglas de restricción a los tipos en los valores, ¿no? Y eso en lenguajes no tipeados, como es JavaScript, o como es Ruby, o como es Python, lo único que pasa es que la complejidad del manejo de tipos se pasa de la fase de compilación a la fase de interpretación. Pero la complejidad sigue existiendo e incluso puede que en algunos aspectos sea mayor, que sea más difícil implementar el manejo de tipos. Sé que suena raro, pero es el hecho.
Fíjense que ahora el lenguaje tiene complejos, funciones de varios tipos. Por ejemplo, tenemos funciones, a ver, arithmetic functions and numbers. No me digas que me has mandado para allá arriba. Y con este type promotion aquí, no. Pues entonces, ¿dónde empieza esto? Aquí estaba, ¿no? Eso, que tengo funciones y las funciones son de muy diversos tipos. Por ejemplo, puedo tener una función que no recibe nada y devuelve un complejo. O puedo tener una función que recibe un complejo y devuelve, bueno, aquí no cabe todo, pero devuelve una función que recibe cosas y devuelve cosas, las mismas cosas. O una función que retorna valores lógicos, que devuelve true o false o cosas así. Tenemos los booleanos y ahora tenemos que tomar estas decisiones, que las tenemos que tomar, cada uno en cierto modo en su lenguaje puede hacer lo que quiera. En esta práctica se permite libertad de manera que, ¿qué hacemos si los booleanos son true más true? ¿Cuánto da? O true por true. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo con las funciones? Si tengo una función f y una función g y digo f más g. ¿Qué pasa si añado un número a una función? ¿Se entiende cuál es el problema? NASA, tenemos un problema. Porque para cada operación existe un número posible de combinaciones y de decisiones que tenemos que tomar. En cualquier caso, sea cual sea la decisión, si decides que eso es un error, hay que enviar el mensaje de error y tiene que ser claro. No puedes sumarme un número más una función y lo estás haciendo en tal línea. Por ejemplo, yo aquí he decidido que voy a generalizar las funciones. Y digo, pues voy a permitir que las funciones se puedan sumar, y se puedan multiplicar y se puedan dividir. Y ya estamos pasados de hora. ¿Vale?